recuerdo la historia de una pareja, vivían en una zona rural, en el campo, y este hombre era de estos hombres difíciles, abusador. Su esposa, que vivía sola con él, no tenían hijos, le tenía mucho miedo a este hombre. Porque hay algunos hombres que le meten miedo a las mujeres. Yo sé que eso es raro, pero este era uno de esos. El asunto es que un día ella profesaba la fe cristiana, pero no tenía Biblia. En ese tiempo habían distribuidores de la Biblia que iban en caballos, en carruajes, dando Biblias a las personas que ellos conocían. Y a esta señora, pues él les regaló su primera Biblia. Ella estaba llena de alegría, pero este hombre, que pasaba la mayor parte del tiempo en el establo, encerrado y haciendo sus cosas, cuando llegó y vio que su esposa tenía esa Biblia y estaba tan contenta, le arrebató la Biblia. Dame la Biblia. Se la llevó al establo y la partió en dos de un hachazo. Ebrio, se fue, borracho, y ella fue corriendo al establo, pero solo encontró la mitad. Tomó la mitad y se la llevó y le escondió bien para que este hombre no encontrara su media Biblia. Cuando él llegó, un par de días después, parece que tuvo un choque grande con la vida que estaba llevando y decidió quitarse la vida. Se fue a una esquina del establo y allí preparó la soga para colgarse. Pero cuando se subió sobre lo que iba a darle distancia para poner la soga al cuello, allí resbaló y cuando cayó encontró la otra media Biblia en esa esquina que la esposa no había podido encontrar. Y él no sabe cómo comenzó a leer la Biblia. ¿Qué lo movió a eso? Y llegó a la historia del encuentro de Jesús con el endemoniado gadareno. Y mientras estaba leyendo la historia, leyó cuando los demonios se encontraron delante de Jesús y le dijeron: has venido antes de tiempo para atormentarnos. Mándanos a ese grupo de cerdos. Y en ese momento se le acabó el pedazo de Biblia que él tenía. Eso lo dejó tan inquieto. Y duró varios días con la historia en el corazón. Hasta que decidió ir donde la esposa y decirle: tú tienes aquella media Biblia que quedó. La mujer temblorosa no tuvo otra cosa que decirle: sí, aquí está. Y él, con su cara muy seria, se fue con la Biblia para allá. Ella pensó que esta vez la iba a quemar. No, pero él quería ver cómo terminaba la historia. Y cuando comenzó a leer de que ese hombre, con el encuentro con Jesús, que había estado desnudo entre los muertos, terminó vestido, sentado y en su juicio cabal, cayó de rodillas, se convirtió a Jesucristo. La palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra en el corazón. La palabra de Dios, el evangelio, es poder de Dios y la palabra es como una dinamita. Si hay algo que distinguió a la iglesia del Nuevo Testamento, a la iglesia primitiva, oiga, ¿qué fue? Fue la predicación de la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios. Y cuando nosotros llegamos a Hechos capítulo 6, nos encontramos con la última frase que voy a tomar hoy, el versículo 7, que dice: el mensaje de Dios, otras versiones dicen, la palabra de Dios siguió extendiéndose. Aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Es decir, la iglesia ha venido teniendo oposición desde afuera. Ustedes recuerdan que hablamos de cómo encarcelaron a Pedro, cómo los azotaron, cómo los amenazaron de muerte. Y desde siempre la iglesia ha tenido oposición desde afuera. A veces es una oposición abierta, pero a veces es simplemente una oposición de indiferencia. Y en este caso, como veremos hoy, la oposición vino adentro. El problema se metió dentro de la iglesia, pero a pesar de eso, vemos cómo se le dio prioridad a la predicación de la palabra de Dios y Dios bendijo eso. En otras palabras, oiga, iglesia Norris, si esto es lo único que voy a poder decirle hoy es esto: defendamos que en esta iglesia la palabra de Dios no solo sea predicada, sino que ilumine y guíe nuestra vida. Que donde quiera que usted vaya, usted sea la palabra de Dios
obrando en todo tiempo. Ese es mi anhelo, que no cambie eso. Vamos a ver algunas cosas aquí. La iglesia estaba creciendo, dice el versículo 1, al multiplicarse los creyentes. Y si ustedes se dan cuenta, eran 120, pero ya hemos visto más de una vez que se sumaban en miles y miles los que se añadían, incluyendo en particular a mujeres y niños. Eran miles los que se unían, y no voy a pasar por ahí otra vez. Pero al multiplicarse los creyentes rápidamente, oiga ahora el versículo 1, hubo muestras de descontento, y la idea es, hubo problemas. Si usted lo quiere que se lo diga en español también, hubo chismes. O como dirían algunos, que no voy a decir la nacionalidad, hubo bochinche. ¿Es así? Confirmé. No he dicho de dónde son esas personas que dicen así. Hubo una queja. Y lo que vamos a ver aquí es, en primer lugar, que aparece el primer conflicto en la iglesia. En segundo lugar, el consejo que se dio para enfrentar el conflicto. Y finalmente un crecimiento. Veamos el conflicto. Aquí nosotros leemos que al multiplicarse los creyentes, hubo muestras de descontento. En otras palabras, surgió algo que comenzó a apagar el gozo. Pasó algo en la iglesia y la gente comenzó a murmurar uno contra otro. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Es interesante que el primer problema en el huerto del Edén tuvo que ver con ¿qué? Y el primer problema en la iglesia del Nuevo Testamento tuvo que ver con comida. La comida es buena, pero genera problemas. Por eso algunos hombres, para evitar problemas en su casa, comen solo. Así mismo. A ellos no les gusta comer rodeado de nadie. ¿Por qué? Porque las comidas a veces generan discusión y tensión. Bueno, pues la iglesia no es una excepción. Allí comenzaron a surgir problemas. Y noten ahora, es interesante, las viudas de los que hablaban griego y de las que hablaban hebreo. Aquí hay un problema cultural también. Y es que como comemos lo mismo, pero lo preparamos diferente, hay cosas que pueden ser para otros extrañas. En mi país, para Semana Santa, se prepara uno de los mejores platos del mundo, que se llama habichuela con dulce. Pero cuando he compartido eso con una alegría de un niño el Día de Reyes con los hermanos de la isla que está al este de República Dominicana, y no voy a decir cuál es para evitarme problemas, pero dice, con dulce, y eso se come así. Claro, pero así mismo otros comen otra cosa que uno no come. Para que tengan consuelo, hermanos, esto nunca se va a servir aquí, pero lo que yo voy a decir ahora, no, la habichuela con dulce sí, ya me dieron. ¿Dónde está? Ya me mandó una muy buena. Pero noten ahora, hay una región en la parte alta en Ecuador. Usted tiene que ir en un bote 6 horas. Y allí los nativos recibieron a nuestros hermanos con una alegría. Y le hicieron un banquete. Y el banquete consistía en seso de mono. El cerebrito así en el mismo caquito del mono ahí para que no perdiera la esencia. Se lo sirvieron. Entonces hay cosas que uno come que para otro es un escándalo. Pues la comida, algo tan bueno que Dios usa para bendecirnos, de hecho está en el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Aún eso puede ser problema. Y el problema no es la comida, somos nosotros. Nosotros somos pecadores y como somos pecadores hasta que lleguemos al cielo, cualquier cosa la podemos cambiar en un problema. Planificamos un viaje, estamos contentos para el viaje y todo el camino al aeropuerto discutiendo porque salimos 5 minutos más tarde. Y llegamos allá y mira lo que te dije, y nos montamos en el avión y nadie habla. Entonces somos así, somos generadores de problemas por cualquier cosa. Bueno, pues aquí en la iglesia no hubo una excepción. Los creyentes que hablaban griego se quejaron porque había un problema en la distribución de las comidas
de los alimentos con las viudas. Y esto nos enseña que la iglesia debe tener cuidado de las viudas. Dios dice que Él es el esposo de las viudas y el padre de los huérfanos. Y la buena obra debe identificar la iglesia de Jesucristo hacia esas personas. Para eso Dios permite que hayan personas en esa condición, para que la iglesia manifieste como las manos de Dios la bondad de Dios hacia ellos. El asunto es que este conflicto en ese momento pudo dividir la iglesia. Pudo dividir la armonía que había allá. Porque era cierto, aquí no hay mentira, que estaban descuidando a una para beneficiar a otra. Hermanos, no se olviden que siempre que haya comida puede haber problema. Y cada domingo ahí abajo puede haber problema. Por cualquier tontería. Usted ve en la fila y desde allá usted vio ese mulo de pollo. Usted dice, ese es el mío. Y usted va ahí orando para que nadie se lo sirvan a usted. Y va mirando el mulo. Y va mirando. Cuando llega allá, oiga ahora, se le mete uno adelante y le toma el mulo. Entonces ya usted de ahí en adelante dice, óyeme, eso es lo que no me gusta en esta iglesia. Hay personas que rompen la fila y ahí no hay orden. Y el problema es su mulo. ¿Entiende? Entonces, miren, siempre que se sirve comida puede haber problemas, pero hermanos, ¿qué debemos hacer cuando surgen los problemas en la iglesia? ¿Cómo los manejamos? ¿Cómo los enfrentamos? Vamos a leer lo que hicieron ellos. En segundo lugar, un consejo. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Y eso indica inmediatamente que llegó al liderazgo el problema. Hermanos, y eso habla bien de la iglesia. Repito, en la iglesia siempre van a haber problemas, pero debemos asegurarnos de que el liderazgo de la iglesia está consciente de lo que está pasando. Eso llegó a los apóstoles, esos son los 12, y ellos dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, ellos van a dar una solución, pero déjenme hacer una pausa. Distribuir alimentos no es nada que debe avergonzar a nadie. Es una bendición poder hacerlo. Servir a otros es algo que se parece a Cristo, que nos sirve. Y Él se identifica como el pan que descendió del cielo, que da su vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, Él se pone como la comida que da vida eterna. Y el servir alimentos no es algo que avergüenza, porque el mismo Señor Jesucristo multiplicó panes y peces para que sus discípulos comieran. Los alimentos son una bendición de Dios. Por lo tanto, servir la comida es una bendición. Y cada uno de ustedes tiene una oportunidad cada domingo aquí de ser de bendición a otros sirviéndole comida allá abajo. Qué bendición, ¿eh? Noten ahora, el asunto está que estos hombres entendían que su ministerio principal era otro. Y no significa que eso no fuera importante, no, lo que pasa es que hay algo más importante a lo que nosotros somos llamados como pastores o líderes de la iglesia. Yo espero que eso esté claro. Noten aquí, hermanos, y esto lo digo con mucho cuidado y respeto, pero conozco buenos hombres de Dios, buenos hermanos. Miren que ellos son todo en la iglesia, ellos son el Uber de la iglesia. Hermanos que se van para el aeropuerto, pastor, ¿usted no puede llevar? Claro que sí. Y a las 2 de la mañana ahí está el hombre sacrificado. Y después alguien dice, pastor, mire, tengo que cortar la grama. ¿Usted no tiene una maquinita? Claro que sí. Y ahí está el hombre empujando la maquinita. Y de repente uno se le rompe el carro y dice, pastor, ¿y usted alguna vez? Claro que sí, yo arreglo carro también. Y ahí está el hombre arreglando carro. No, hermanos, mire, hay muchas cosas que el pastor puede hacer y sabe hacer. Pero ¿cuál es el llamamiento principal de Dios para él? Ese es su deber. Por lo tanto, ellos aquí dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Ese es el trabajo de los pastores, enseñar, compartir la palabra de Dios, no solo en el púlpito, sino también en los hogares, en el hospital, donde hay un conflicto, donde hay un problema matrimonial, donde hay alguien que está tan triste que tiene pensamiento suicida. No es los psicólogos, yo soy psicólogo, pero no son los psicólogos, menos los psiquiatras.
Para eso Dios ha dado pastores, para que enseñen la palabra de Dios, que es suficiente para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es enseñar la palabra de Dios. Y para usted poder enseñar la palabra de Dios, nadie da lo que no tiene, tiene que alimentarse de ella. Para eso están los pastores. Y para eso necesitamos teólogos. Cada vez que usted se encuentra con esas preguntas sin respuesta, ante una grave enfermedad, ante la muerte súbita de alguien, y vienen esas respuestas que inquietan su alma, para eso están los pastores, enseñar la palabra de Dios. Y ahora miren qué más dijeron ellos. Y la oración. Dice entonces, por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean, oigan ahora por favor, vayan enumerando, respetados, llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Repito, respetados. ¿Cuál fue la otra? Llenos de sabiduría y del Espíritu. ¿Para qué era la función? Se me olvidó, porque ustedes saben que la memoria mía me está borrando. Para ser predicadores en la iglesia. Para ser maestro de escuela dominical. ¿Para qué fue? Ustedes están entendiendo. Eran los mozos de la iglesia. Y necesitaban ser respetados, llenos de sabiduría y del Espíritu. Lo que implica es que ellos en esa función iban a encontrar situaciones en las que tenían que ejercitar el don del Espíritu Santo, discernimiento y sabiduría, para que las cosas marcharan bien. Es decir, cuando la persona del mulo llegara delante de él y dijo, mire, yo vi un mulo aquí que me gustó, pero vino este y se me metió. Ahí aplica el Espíritu Santo. Y le dice, es verdad, pero acuérdese que Dios ordena todas las cosas. Y ese mulo no era para usted. ¿Qué le parece este cocote o esta pata? Y ahí le enseña a ser agradecido. ¿No es verdad? El asunto es este, hermanos. Para algo que parece intrascendente, necesitaban una gracia especial de Dios. Yo siempre pienso en los diáconos, porque aquí es donde salen los diáconos, en los mozos que atienden en los restaurantes. ¿Usted se ha dado cuenta de la cortesía que exhiben esas personas? Bienvenidos. ¿Qué desean? Ahí el plato del día, y ahí le ofrecen esto y le ofrecen aquello. Y si de repente usted hace así, dice, deme esto, y después le da la gana de decir, ¿sabe qué? Voy a cambiar. Y dice, no hay problema. Y ahí borran todo y dice, ¿qué más desea? Y después que usted comienza a comer y le traen, pasan por allí y dice, ¿y qué tal le está pareciendo? ¿Todo bien? Sí, claro que sí. Mire, esto yo lo encontré medio frío. No se preocupe, le traemos uno nuevo ahora mismo. Y va y le trae otro. Y no se lo voy a cobrar. El día pasado fui con mi esposa a un restaurante. No voy a hacer la promoción, pero cuando llegamos allí, ella me vio que estaba haciendo cálculos. Digo, ¿cuál tamaño es la sopa? La más chiquita, ¿cuánto cuesta? Y la más grande. Me dijo, no se preocupe, yo le voy a resolver eso. Me asustó. Me trajo la más grande y al final me dijo, no se la cobré. Yo vuelvo a ese restaurante entonces ahora. Porque me trataron con dignidad y bien. ¿Se fija? Entonces, óigame ahora usted. ¿Ah? No la cobró la sopa, ¿no te acuerdas? Ahora, déjeme explicarle ahora. Así tienen que ser los servidores en la iglesia. Personas que andan buscando cómo bendecir y alentar a otro. Cómo hacerle bien. Por eso, para servir la mesa, tenía que ser respetable. Lleno de sabiduría y lleno del Espíritu. Ahora eso no se queda en la iglesia, también en su casa. También en su casa. Sirva con alegría, sirva lleno del Espíritu, aunque sea servir arroz, aunque sea servir comida. No de mala gana. Pero volvemos al texto. El consejo de estos hombres prevaleció y viene a ser un modelo para la iglesia. Y he aquí el asunto, hermanos. Cada vez que en la iglesia hay un conflicto, por pequeño que parezca, necesitamos la palabra de Dios y el consejo de aquellos hombres que Dios ha puesto ahí para resolver la situación. No podemos pasarlo por alto. El consejo fue nombrar a estos hombres y de ahí sale el oficio de diáconos en la iglesia, que yo espero que nosotros como iglesia en un tiempo podamos también adoptar. Pero noten aquí algo interesante en la manera de escoger esos diáconos. Miren cómo los apóstoles dijeron. Primero convocaron a todos los creyentes a una reunión. Hermanos, los líderes en la iglesia se deben de elegir de esta manera. Se convoca
a todos los creyentes. Y ahí oigan ahora la propuesta. Óiganlo. Nosotros nos dedicaremos a esto. Escojan ustedes 7 hombres que sean de esta cualidad. Noten ahora, la iglesia es la que ve quiénes son estos candidatos. En la iglesia no funciona la dedocracia, donde el pastor nombra sin que nadie sepa de dónde salió ni quién lo parió. Busquen ahí entre ustedes esos hombres. Y la iglesia, guiada por el Espíritu, va a decir, ¿sabe qué? Pastor, mire, el hermanito tal es un hombre de mucha sabiduría. Y aquel también, y prudencia. Hermanos, así funciona el orden de la iglesia. Y el día que aquí vayamos a poner diáconos y pastores, estén seguros que yo no voy a aparecerme aquí con una lista. Hermanos, anoche yo amanecí aquí. No. Vamos a decidir. Ahora, pastor, ¿no fue así que Jesús escogió a los 12? Él estuvo orando en la noche, clamando. Es verdad, pero eso fue él cuando no había iglesia. Ahora hay una iglesia y hay un orden. Entonces la iglesia ve quiénes son aquellos donde el Espíritu Santo está obrando y los ha equipado para tomar funciones en el liderazgo y en el ministerio. Además de eso, nosotros debemos destacar que otra vez los apóstoles a esos hombres darán esa responsabilidad, y por segunda vez en el versículo 4 se nos dice, nosotros podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Hermanos, rueguen a Dios para que el pastor y los demás pastores que Dios vaya a añadir en esta iglesia, porque yo entiendo y creo en la pluralidad de pastores. Yo creo que debemos haber más pastores aquí en su momento. ¿Okay? Pero rueguen a Dios para que esos sean hombres que estén dedicados a la oración y enseñar la palabra de Dios. Ayúdenlos, estimúlenlos a eso, porque es lo que más necesitamos nosotros como iglesia y allá afuera. En conclusión, dice el versículo 5, a todos les gustó la idea. Y es interesante que la palabra de Dios no miente. A todos les gustó la idea. Eso significa que había unidad en la iglesia, que el Espíritu Santo estaba obrando allí. Les gustó la idea e hicieron una elección. Ellos buscaron a estos hombres, a Esteban el primero, de quien hablaremos próximamente, lleno de fe del Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás de Antioquía. Ahora miren el proceso. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Lo que significa que miren el orden. Hay un problema. ¿Qué debemos hacer? Vamos a buscar a alguien que se ocupe de esto para nosotros seguir en nuestra prioridad. Escojan 7 entre ustedes y esos 7 escogidos vuelven donde los líderes y ellos oran por ellos y les imponen las manos, y con eso quieren decir, tienen toda nuestra aprobación, tienen todo nuestro apoyo. Oigan ahora, para servir las mesas. Oigan, ¿no les llama la atención que para un protocolo tan grande para servir la comida? Sí, pero hermanos, no podemos menospreciar las obras del diablo. En cualquier cosa podemos encontrar un problema que divida una iglesia y que traiga un malestar, porque somos especialistas en problemas. Todos tenemos aquí un PhD en crear problemas. Y fíjense que a veces no hay problema, pero uno se lo inventa. Entonces necesitamos un cuidado sabio del liderazgo de la iglesia, aprobado por Dios, para poder hacer eso. Esos hombres se dedicaron a esto, y habiendo aplicado la palabra de Dios, hubo un crecimiento, que es lo tercero que vamos a ver en el versículo 7. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Hermanos, yo no voy a ampliar mucho este hecho significativo de cómo el mensaje fue cambiando o extendiéndose, pero entiendan ahora una cosa. El mensaje de Dios, la palabra de Dios, no se extendió por internet. No había internet en ese tiempo. El mensaje de Dios no se transmitió por televisión. No había televisión. No se transmitió por radio. No había radio. Ni telégrafo. No había. Ni por señales de humo, porque no se lo habían inventado, creo yo. ¿Cómo creen ustedes
que la palabra de Dios crecía y más personas creían a través de los mismos creyentes. Usted, sépalo o no, es un misionero, si es cristiano, en el nombre de Cristo, proclamando su palabra en este mundo. Aunque usted lo sepa o no, usted anda sembrando con lágrimas para cosechar con gozo. Usted anda por allí viviendo la palabra de Dios para hacer una diferencia. Por eso la Escritura dice que nosotros somos sal. La sal evita la corrupción y le da sabor a las cosas. Eso somos usted y yo si somos de Cristo, sal en este mundo. Pero además dice la Escritura que somos luz en un mundo en tiniebla y corrupto. ¿Quién da la luz de la palabra? Usted y yo. Usted es un portador del mensaje de Dios por el estilo de vida que tiene y por la forma en que habla. Usted es un mensajero de Dios. En tal sentido, ¿cuándo debe usted asegurarse de que la palabra de Dios se cumpla y otros puedan ver a Cristo en usted y usted ser un mensajero fiel de esa palabra? Precisamente en medio de los conflictos. Eso es lo que estamos viendo. Fue en medio de un conflicto donde se trajo el principio de la palabra de Dios, el orden de Dios. Los líderes escogieron claramente su prioridad y así escogieron estos hombres y la palabra de Dios se estaba cumpliendo. Entonces, mire, el momento de predicar suyo es en medio del problema. ¿Cómo así, pastor? A mí me encanta darle ejemplo a ustedes. Miren, el marido y su mujer tienen un problema. Cosa rara, porque ustedes saben que los matrimonios evangélicos no tienen problemas. Por lo tanto, aquí hay una excepción. Este hombre y esta mujer tienen un problema. Y él, mire, como dicen, tiene el indio atravesado. Ese hombre nadie puede hablar con él. Tiene un disgusto grande. Y ella por igual. Y de repente los vecinos lo ven, los amigos lo ven, la familia lo ven. Todos están sentados en primera fila en el teatro a ver qué va a pasar aquí. Y es en ese momento donde cada uno se traga su yo, se humilla delante de Dios, se niega a sí mismo, toma su cruz y hace lo que Cristo dice que hay que hacer. ¿Y saben lo que pasa? Ahí brilla la palabra de Dios. Y el que no sabe lo ve y dice, wow, qué diferente. Es cuando este hombre sabe coger esa mano, y en lugar de darle un golpe para asustar a la esposa, él dice, mano, acaríciala. Ese es el don que Dios te dio. Y él coge la mano y se la pone en el pelo. Y le dice, boca, en vez de hablar disparates, dale un beso. Y la boca va y le pega el beso. Lo siente o no lo siente, eso no es hipocresía, eso es actuar por principio. Los apóstoles hubieran querido servir la comida, pero el principio era que ellos tenían que predicar la palabra y dedicarse a la oración. Y el cristiano anda por principio, no por sentimiento. En ese sentido, este hombre modela el poder de la palabra de Dios en su vida. Pero ¿cómo es posible en medio de una situación la mujer volviéndose loca y el marido dice, no, yo no puedo hablar, yo me puedo trancar? Y se va y dura 2 días que no le habla a nadie. ¿Pero qué clase de cristiano es ese? No, usted tiene que enfrentar la situación como un hombre. Y cuando nadie quiere hablar, el hombre tiene que hablar como cabeza del hogar. Uno de los problemas más serios es cuando el hombre renuncia a ser hombre y la mujer tiene que coger el lugar del hombre, entre comillas. No, hermanos, nosotros vamos a mostrar la palabra de Dios y la palabra de Dios irá creciendo en la medida en que ustedes y yo pongamos por obra esta bendita palabra y los otros vean que verdaderamente hay Dios. Esfuércese en eso, dedíquese a eso. La palabra de Dios es poderosa. Déjenme compartir algunas palabras de aplicación antes de terminar. En primer lugar, aquí nosotros encontramos un principio necesario en la iglesia y es hay que delegar. Aquí hay que delegar a otros en la iglesia para que hagan la obra del ministerio. Nadie lo puede hacer todo y yo le doy gracias a Dios por todas las personas que sirven en Iglesia Norwich.
Hermanos, esto es como una colmena de abejas. Y cuando yo le doy gracias a Dios, bajamos a comer, que hoy no vamos a comer de paso. Pero ustedes ven cómo hay un grupo que está en la cocina corriendo. Uno viene y sirve, uno pone en mesa, uno pone en silla. Y después al final usted lo ve recogiendo. Yo bendigo a Dios cada vez que veo eso. Porque es una iglesia viva, donde hay gente comprometida sirviendo de esa manera. Pero igualmente, nosotros debemos entender que debemos procurar una unidad en la diversidad. Aquí habemos puertorriqueños, cubanos, salvadoreños, ecuatorianos, mexicanos, peruanos, venezolanos. Yo no lo dije los venezolanos. Sígame diciendo. Venezolanos y dominicanos. Lo iba a dejar de último. Aquí habemos todos esos grupos que hablamos español, pero a veces no nos entendemos. Y hermanos, es bueno ver en la diversidad, unidad. Dios no nos hizo iguales. Todos tenemos narices, pero son distintas. Unos más cositas que otros, pero todo el mundo respira, que es lo importante. Todos tenemos orejas, pero somos diferentes. Hay diversidad, pero tenemos que procurar una verdadera unidad en Jesucristo. Todos sometidos bajo el señorío de Cristo, entonces podemos estar en unidad. Miren cómo a ellos todo les pareció bien la decisión. Procuremos unidad en medio nuestro, hermanos. Procuremos que Dios nos ayude a preservar la unidad, la paz en el vínculo de esa unidad y del amor. Por otro lado, hermanos, tenemos que pedir a Dios que dé discernimiento espiritual a los líderes. Cuando nuestros líderes pierden el discernimiento, cualquier cosa se puede complicar y terminar en una ruina. Y esposas, pidan a Dios para que le dé discernimiento a su marido. Pídale a Dios que le dé discernimiento y sabiduría. Dios cambia, Dios obra. Felicidades, mujeres. Hay esperanza. Que Dios nos ayude a dar siempre un testimonio a través del servicio y dejando que el poder de la palabra de Dios transforme nuestras vidas de tal manera que esa palabra siga creciendo. ¿Sabe una de las cosas que a mí me gusta cuando las personas vienen aquí a la iglesia? Me fascina cada vez que alguien viene y dice: oye, y el amor que hay entre los hermanos, ¿cómo se tratan? Hermanos, preservemos eso. Preservemos ese amor genuino. No importa que seamos muchos o pocos, eso no es lo importante. Lo importante es que haya un verdadero amor en Cristo y que la gente que venga vea ese amor real entre nosotros. Hace ya muchos años, en los años 1787, William Bligh fue un capitán del barco inglés Bounty. Este hombre llegó a una isla en el Pacífico y con el grupo de marineros les gustó tanto el lugar que decidieron quedarse. Pero entre muchas cosas vino una plaga y eliminó a casi todos esos hombres. Y hubo un hombre, Alexander Smith, que se quedó en la isla, una isla que llegó a corromperse desgraciadamente por la presencia de los mismos marineros. No sé si ha pasado, usted conoce la historia, pero a veces los que llegan dañan la cosa de los que están ahí. Y la corrupción creció, la violencia y la desgracia en esa comunidad. Y este hombre, Alexander Smith, fue movido por Dios a ir al barco y buscar una Biblia que había ahí en el barco. La tenían como rutina. Y tomó esa Biblia y comenzó a leerla. Y su corazón no solo fue transformado, sino que él lo comenzó a compartir con los pocos nativos que quedaban ahí. En conclusión, mis queridos hermanos, el mensaje de Cristo había transformado las vidas de ellos. Y pasó el tiempo y 20 años después, otra embarcación llegó a la misma isla. Y la sorpresa fue grande cuando vieron una comunidad unida, una comunidad amorosa y ordenada que reflejaba que el mensaje de la Biblia había transformado sus vidas.
Y yo te pregunto a ti, ¿cómo ha transformado la palabra de Dios tu vida? ¿En qué área de tu vida tú puedes decir, aquí Dios me ha hablado y Dios me ha cambiado? En esta área de mi vida, mira cómo yo era, pero yo entiendo ahora lo que dice la palabra de Dios y por eso he aquí el resultado. He aquí lo que la palabra de Dios me dice para con mi relación con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo. ¿Hasta dónde esa palabra gobierna tu corazón? Y yo no estoy hablando hasta dónde tú te la sabes. Tú te puedes saber la Biblia entera, de tapa a tapa. El problema aquí no es saberla, es poder vivirla. Lo poco que uno sabe, poder ponerlo por obra para la gloria de Dios. Y que eso sea un poderoso medio de transformación en tu vida y la vida de aquellos que están alrededor tuyo. Quizás el llamado de Dios para ti es aguantar y sufrir. Dios te ayuda a sufrir. La palabra de Dios te sostiene en el sufrimiento. Yo te lo aseguro. Quizás el llamado de Dios para ti es convivir en medio de una situación difícil, con una persona difícil. Óyeme bien, el poder de la palabra de Dios en tu corazón obra de una forma que tú podrás esperar en Dios y ver la obra de la gracia de Dios en tu corazón, aunque no cambie las circunstancias alrededor tuyo. Puede que tú estés atrapado en un abuso que sufriste en tu vida hace años. La palabra de Dios tiene la enseñanza de Dios para poder hacerte libre de toda amargura y limpiarte de toda maldad y convertirte en una persona depresiva, frustrada, amargada, en una persona llena de gozo del Espíritu Santo y agradecido a Dios por lo que Él ha hecho. No importa cuál sea tu situación, esta palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Prueba a Dios, prueba a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por la confianza que tú has puesto en nuestros corazones al escuchar tu palabra y ponerla por obra. Oh Señor, permite que esta iglesia sea una iglesia donde en medio del conflicto el consejo de tu palabra prevalezca. En medio del dolor, en medio de la angustia, venga la luz de tu palabra y nos deje ver. Oh Señor, cuánto necesitamos eso. Cuánto necesitamos tu ayuda. Cuánto necesitamos tu palabra en este tiempo de ignorancia, de menosprecio de ella. Permite que aquí haya una generación de personas que todos los días por la mañana buscan tu palabra y se deleitan en aprender de ti y seguir tu consejo. Oh Dios, ayúdanos, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.